Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a su canal favorito de dramas, salseos y, como no, un poquito de veneno con amor. Soy yo, su anfitrión de confianza, y estoy súper emocionado de tenerlos una vez más aquí, listos para destapar la olla de presión de las noticias de nuestros famosos turcos favoritos. Hoy agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque la cosa se puso más que picante. Y sí, como ya lo adelantó ese titular que te dejó con el ojo cuadrado, vamos a hablar de un drama que parece sacado directamente de una telenovela, de esos que te hacen gritarle a la pantalla. Prepárense porque hoy analizaremos la bomba que explotó en el mundo del corazón, la supuesta novia de Kerem Bürsin atacando a Hande Erçel. Así es, amigas y amigos, el triángulo amoroso que nunca creímos posible, pero que el Internet, ese gran maestro del caos, nos ha regalado. Y como siempre vamos a ir paso a paso sin dejar ningún detalle suelto, para que ustedes, nuestros fieles seguidores, estén al tanto de todo lo que está pasando. Y antes de que me pierda en el mar de chisme, un favorcito que les pido con el alma: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo. Su opinión es súper importante para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama que nos tiene a todos al borde del asiento. Bueno, mis chismosos, vamos a empezar por el principio, como debe ser. Todos sabemos que Kerem y Hande, bueno, fueron la pareja del momento, la pareja que nos hizo creer en los finales felices de las telenovelas, y no es para menos. Su química en pantalla era de otro mundo, y lo que vivimos fuera de ella, bueno, era el reflejo de un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. Sin embargo, aunque su relación terminó, la llama del cariño, la admiración y el respeto entre ambos, por lo que sabíamos hasta ahora, parecía mantenerse viva. Pero claro, donde hay exparejas hay drama en potencia, y en este caso, la chispa la encendió, al parecer, una tercera persona. Y aquí es donde la cosa se pone turbia y nuestro drama turco toma un giro inesperado. Resulta que en los últimos meses han empezado a circular rumores, cada vez más insistentes, sobre una supuesta nueva relación de Kerem. Sí. Y no solo eso, sino que la chica en cuestión, al parecer, no es precisamente fan de Hande. Y aquí es donde las alarmas de drama empezaron a sonar como sirenas de policía en película de acción. Ok, vayamos a la raíz del problema. Esta supuesta novia de Kerem, cuyo nombre vamos a mantener en la nebulosa por ahora para no darle más protagonismo del que se merece, parece no ser muy amigable con la idea de la ex de su actual pareja. Y aquí es donde el chisme se pone jugoso. Al parecer, esta chica, digamos que no maneja muy bien las redes sociales, o por lo menos, no cuando se trata de controlar sus impulsos. Según varias fuentes, esta chica ha estado dejando una serie de comentarios un tanto, digamos, poco afortunados sobre Hande. Y no hablamos de una simple indirecta por redes sociales, no. Hablamos de comentarios que, según los fans, son claramente una embestida directa a la actriz. Hablamos de comparaciones, de críticas veladas, y hasta de alguna que otra puya, que han encendido las redes sociales y a los fans de Hande. Y claro, esto ha generado una ola de indignación, tanto entre los seguidores de la actriz, como entre los que siempre han mantenido la esperanza de un reencuentro entre Kerem y Hande. Imagínense, gente, como si el drama de una ruptura no fuera suficiente, ahora tenemos este triángulo amoroso que nos hace cuestionarnos, ¿en qué momento nos perdimos la telenovela? Ahora bien, quiero ser completamente objetivo aquí. No tenemos ninguna confirmación oficial, ni de la relación de Kerem con esta chica, ni mucho menos de los ataques directos a Hande. Pero amigos míos, el Internet es una selva, y como en toda selva, hay animales que dejan sus huellas por todas partes. Y las huellas que esta chica ha dejado en redes sociales, por más que intente borrarlas, son muy claras. Capturas de pantalla, mensajes recuperados, vídeos donde se le ve claramente, las pruebas, o al menos las sospechas, están ahí, y no parece que vayan a desaparecer pronto. Y esto, por supuesto, ha generado un debate acalorado entre los fans. Por un lado, están los que defienden a capa y espada a Hande, argumentando que ella no ha hecho nada para merecer este tipo de ataques. Por otro lado, están los que, no sé si por defender a Kerem o por puro morbo, le quitan importancia al asunto, minimizando los comentarios de la supuesta novia. Y luego estamos nosotros en el medio intentando descifrar qué es verdad y qué es un simple rumor inflado por la histeria colectiva. Pero una cosa está clara,
Hay humo, hay fuego y en este caso, el humo es bastante denso. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué esta supuesta novia de Kerem siente la necesidad de atacar a Hande? ¿Acaso es inseguridad? ¿Celos? ¿O una simple falta de madurez? Bueno, creo que la respuesta, como casi todo en la vida, es un poco de todo. Puede ser que esta chica se sienta amenazada por la sombra de Hande, por el legado que ella dejó en la vida de Kerem, por el cariño que los fans aún le tienen. Y es que, seamos honestos, reemplazar a una figura tan icónica como Hande Erçel no debe ser tarea fácil. Puede ser que los celos la estén consumiendo, la idea de que Kerem pueda seguir sintiendo algo por su ex, o la simple comparación que se hace de forma constante entre ambas. Pero también puede ser simplemente que esta chica no entienda que el respeto es fundamental, tanto en las relaciones como en la vida en general. Y que atacar a otra persona, especialmente a una mujer, no es la forma de ganarse el cariño de nadie. Y creo que independientemente de las razones que la muevan, esta situación solo demuestra que la madurez y la inteligencia emocional son bienes que no todos poseen. Y aquí es donde el asunto se pone aún más triste porque, mientras la supuesta novia de Kerem está supuestamente librando su batalla personal contra Hande, ella parece estar completamente al margen de todo este drama. Hande, fiel a su estilo, sigue trabajando en sus proyectos, sigue construyendo su carrera, y sigue brillando con luz propia. No ha caído en el juego de las provocaciones, no ha respondido a los ataques, y ha preferido mantener la elegancia que la caracteriza. Y esto, amigas y amigos, es una lección que deberíamos aprender todos. Ignorar el drama, mantener la calma, y concentrarse en lo que realmente importa, nuestro propio crecimiento personal y profesional. Y es que al final el silencio también puede ser una respuesta poderosa, y en el caso de Hande, su silencio se ha convertido en una especie de escudo que la protege de la toxicidad del mundo del espectáculo. Y claro, esto no ha hecho más que alimentar el cariño y la admiración que los fans sienten por ella. Una vez más, Hande ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y que no está dispuesta a caer en juegos de patio de colegio. Ahora bien, no todo el mundo reacciona de la misma manera al drama. Mientras Hande se mantiene en su burbuja de calma, los fans, claro, están que echan chispas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los defensores de Hande y los que intentan minimizar los comentarios de la supuesta novia de Kerem. Los hashtags a favor de Hande se han multiplicado, los mensajes de apoyo no han parado de llegar, y la comunidad de fans se ha unido como un solo puño para defenderla de los ataques. Y es que cuando se meten con una de nuestras personas favoritas, nuestro instinto protector se activa al máximo. Los fans han alzado la voz exigiendo respeto para Hande y también, de paso, pidiendo explicaciones a Kerem. Y es que aunque él no haya sido el protagonista directo de la polémica, su silencio ante los comentarios de su supuesta novia ha sido interpretado por muchos como una forma de complicidad. Y esto, por supuesto, no ha hecho más que echarle más leña al fuego. Pero dejemos de lado por un momento el drama de las redes sociales y enfoquémonos en lo que realmente importa, el mensaje que esta situación nos está dejando. Y es que más allá del chisme y el salseo, esta historia nos muestra la importancia del respeto, de la empatía, y de la inteligencia emocional. Nos recuerda que atacar a otra persona, especialmente a una mujer, nunca es la respuesta. Nos muestra cómo la inseguridad y los celos pueden llevarnos a cometer errores de los que después podemos arrepentirnos. Y por supuesto nos enseña que mantener la calma y la elegancia ante la adversidad es la mejor forma de salir victoriosos de cualquier conflicto. Y es que al final, la vida no es una telenovela, aunque a veces se le parezca bastante. Y en la vida real, las decisiones que tomamos tienen consecuencias, tanto para nosotros como para los que nos rodean. Y es por eso que debemos ser conscientes de nuestras acciones y procurar siempre elegir el camino del respeto, del amor y de la comprensión. Y hablando de consecuencias, ¿qué pasa con Kerem en todo este embrollo? Bueno, digamos que la imagen del actor se ha visto como un poquito tocada con toda esta polémica. Y es que aunque él no haya sido quien inició la pelea, su silencio ante los comentarios de su supuesta novia, como decíamos antes, no le ha sentado nada bien a sus fans, y mucho menos a los fans de Hande. Muchos se preguntan cómo es posible que, después de la relación tan bonita y llena de respeto que tuvo con Hande, permita que su actual pareja la ataque públicamente. Algunos incluso se han atrevido a acusarle de no ser un caballero, de no salir en defensa de una mujer en su momento fue muy importante para él.
Y es que al final, las acciones o inacciones tienen consecuencias, y el silencio de Kerem está hablando mucho más que 1000 palabras. Y creo que esta situación nos muestra que la fama, el éxito y el reconocimiento no nos eximen de la responsabilidad de ser buenas personas, de actuar con empatía y de defender a los que más lo necesitan. Y que al final, lo que realmente nos define no son nuestros logros profesionales, sino la calidad de nuestra humanidad. Pero bueno, dejemos de lado el drama, o al menos intentemos bajar un poquito la intensidad, y vamos a hacer un pequeño análisis de la situación. Porque al final, como buenos chismosos, nos gusta ver todo desde todos los ángulos posibles. Por un lado, tenemos una supuesta novia de Kerem que al parecer, no maneja muy bien sus emociones y que prefiere atacar a la ex de su pareja antes que buscar una solución más madura. Por otro lado, tenemos a Hande que se mantiene al margen de todo este lío, que prefiere la paz y la tranquilidad, y que sigue enfocada en su carrera. Y en medio tenemos a Kerem, que parece estar en una encrucijada, sin saber muy bien cómo actuar o qué decir. Y luego están los fans divididos entre el apoyo a Hande, la decepción con Kerem y el deseo de que todo este drama termine de una vez por todas. Y es que al final, esta situación nos muestra que las relaciones humanas son complejas, que no todo es blanco o negro, y que a veces nos encontramos en medio de situaciones que no sabemos cómo manejar. Y que al final, lo más importante es mantener la calma, buscar la paz, y aprender de nuestros errores. Y creo que si algo podemos sacar de toda esta historia, es la importancia de la sororidad, de apoyarnos entre mujeres, de no caer en el juego de la competencia y de entender que juntas somos más fuertes. Porque al final, las mujeres ya tenemos suficientes batallas que librar en este mundo como para pelearnos entre nosotras. Y creo que esta situación nos muestra cómo los celos, la inseguridad y la falta de madurez pueden llevarnos a cometer errores de los que después podemos arrepentirnos. Y cómo al final, lo más importante es apoyarnos, querernos y respetarnos, tanto entre mujeres como con todo el mundo. Y es que al final, la vida ya es bastante difícil como para que nos la compliquemos aún más con dramas innecesarios. Y creo que esta historia nos deja una lección muy valiosa, que el amor, el respeto y la empatía son la mejor respuesta ante cualquier conflicto. Y ahora, antes de irnos, quiero hacer un llamado a la calma, a la paz y a la reflexión. Porque al final, todos somos humanos, todos cometemos errores, y todos tenemos derecho a aprender y a crecer. Y creo que esta situación nos muestra que aunque a veces nos dejemos llevar por la emoción del momento, lo más importante es mantener la calma, buscar el diálogo y actuar siempre con respeto y empatía. Y que el mundo ya tiene suficiente odio y negatividad como para que nosotros sigamos alimentándolo. Y que al final, lo que realmente importa es construir puentes, no muros, y procurar siempre dejar un poquito más de amor y de luz en el mundo. Y bueno, mis queridos chismosos y chismosas, llegamos al final de este vídeo que, admitámoslo, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos analizado a fondo el drama, hemos debatido las posibles causas y consecuencias, y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo más importante es mantener la calma, el respeto y la empatía en todas nuestras relaciones. Hemos visto cómo la supuesta novia de Kerem ha lanzado una serie de ataques hacia Hande, y cómo ella ha preferido mantenerse al margen de toda la polémica. Hemos analizado el silencio de Kerem y las posibles interpretaciones de su inacción, y hemos visto cómo los fans se han dividido ante todo este drama. Y sobre todo hemos aprendido la importancia de apoyarnos entre mujeres, de no caer en el juego de la competencia, y de entender que juntas somos más fuertes. Así que resumiendo todo este embrollo, recordemos que la empatía y el respeto son pilares fundamentales para construir relaciones sanas, y que el amor es el motor que impulsa las acciones que realmente valen la pena. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad, y por compartir sus opiniones y comentarios. Recuerden que su participación es fundamental para nosotros, y que su feedback nos ayuda a mejorar cada día. Los invito una vez más a dejarnos sus comentarios al final del vídeo, queremos saber qué opinan de toda esta polémica, cómo creen que terminará este drama y si tienen alguna otra teoría que quieran compartir con nosotros. Su opinión es muy valiosa, y siempre nos encanta leerlos. Y sobre todo recuerden que todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, sin caer en insultos ni ataques. Y es que al final, el debate es sano siempre y cuando se mantenga el respeto. Y por supuesto, antes de despedirnos los invito a que nos regalen un mega like si les gustó el vídeo, a compartirlo con todos sus amigos y familiares chismosos, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y para ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y con esto me despido por hoy, no sin antes enviarles un abrazo enorme, muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos otro drama que destapar. Cuídense mucho y no se olviden que el chisme siempre vuelve. Hasta la próxima, mis queridos chismosos.